Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante para el país y es el fenómeno de la violencia. La violencia ha sido un hecho que nos ha atravesado desde nuestra fundación como república y desde allí podemos rastrear históricamente este proceso como un proceso de opuestos, es decir, que desde el inicio de esta nación hemos atribuido el valor a las personas que han pensado diferentes a nosotros, un valor negativo que nos ha puesto en un orden de enemigos, en un orden de que hay siempre un contrario que debemos eliminar física, política o moralmente. Desde allí podemos decir entonces que se ha construido socialmente un enemigo interno. Y es desde allí, desde esto me planteo entonces la pregunta acerca de los últimos hechos que han atravesado nuestro país, que son las recientes masacres, que según Indepaz han sido 49 masacres en lo que va corrido del año hasta el mes anterior, y que es demasiado preocupante. Y a partir de esto entonces me surge una pregunta, y es que ¿por qué la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido la seguridad como una solución inmediata a este problema? Ante esta pregunta nos podríamos hacer varios interrogantes. Uno de ellos sería, por ejemplo, quiénes son los perpetradores de estas masacres, qué fines tienen estas masacres, o qué está haciendo el Estado frente a esto. Pero me parece importante resaltar entonces en ese recorrido por la violencia como un proceso histórico, que también se ha gestado un orden contrainsurgente que a través de esto ha creado un enemigo interno, un discurso social de un enemigo interno que nos ha hecho dividirnos aún más y que hace que la violencia se siga profundizando. Es a partir de allí entonces que tenemos que la contrainsurgencia o el concepto de contrainsurgencia, tal como nos remitimos al profesor Hernán Vega Cantor, se puede datar desde los años 1918, 1920 más o menos, donde empieza con la masacre de 11 obreros en el centro de Bogotá porque estaban protestando por condiciones laborales más dignas. Es esta misma masacre entonces la que empieza a marcar lo que podríamos llamar el orden contrainsurgente, es decir, que en el país se apaguen todas las voces de las personas que exigen o reivindican socialmente condiciones más dignas. Y a partir de esto entonces surge que en 1928 surge lo que se llama la ley heroica o la ley del 69, que tenía en su contenido la prohibición de cualquier protesta social y la represión de esta misma. Es a partir de allí entonces que empezamos un orden contrainsurgente en el marco del Estado, en el marco de un orden social construido en Colombia. A partir de allí entonces quiero resaltar dos puntos en esa construcción de un enemigo social interno, que uno va a ser el discurso de Laureano Gómez entre los años 1948 y 1953, que son los el primer pico de la violencia en Colombia, y el discurso de Álvaro Uribe Vélez en el 2002 al 2010 con su doctrina de la seguridad democrática. Quiero marcar estos dos discursos como uno de los más altos en Colombia o de los más elaborados, para expresarlo mejor. ¿Por qué? Porque tanto Laureano Gómez como Álvaro Uribe han construido un discurso de odio enmarcado en la seguridad, ya que para ellos, digamos, el ideal de ellos era construir o defender unos valores de una sociedad, lo que llama Magdalena Franco una sociedad útil, que no son los valores de toda la sociedad, sino un pequeño grupo de la sociedad, en este caso los empresarios, para, digamos, imponerlos a todo el país como unos valores nacionales. A partir de allí entonces tenemos que Laureano Gómez en su periodo de este primer pico de la violencia va a implementar o va a desarrollar uno de los mejores discursos elaborados, que es el del pacifismo comunista,
que es un animal mitológico y que dice que la cabeza es el comunismo y que por eso hay que matarlos y hay que acabar con este enemigo tan atroz. Y comparado esto entonces con el periodo de Álvaro Uribe Vélez, también tenemos que hay un enemigo, en este caso ya no es el comunismo, digamos directamente, sino que son los grupos insurgentes, las guerrillas y también toda la oposición de izquierda, incluyendo los movimientos sociales, como movimientos y como pensamientos que hay que eliminar porque digamos que están apoyando lo que serían las insurgencias en Colombia y son un enemigo entonces que se toma como un enemigo hostil con el cual hay que acabar y hay que matarlo. Y es a partir de allí entonces que se empiezan a generar estos discursos de odio enmarcados en la seguridad. Marina Franco nos dice que ese orden contrainsurgente empieza por legitimar la seguridad como un valor nacional. Lo que quiere decir entonces que frente al ataque a valores como la propiedad privada, la religión y la familia, debemos defendernos con seguridad. Es allí donde entonces tenemos la cuestión de que los muertos dentro de este nuevo orden social que se construye son buenos muertos, porque entonces si es un guerrillero, si es una persona que tenía un fusil al hombro, entonces es un buen muerto porque estaba atacando esos valores que había que defender. Es por ello entonces que la seguridad legitima también la violencia o la guerra en Colombia. Y por otro lado el odio, que ya viene a ser un orden moral de construir un enemigo que sea feo, atroz, inhumano y que no merece la pena vivir. Y este odio vemos que se va encarnando, se va incubando dentro de una sociedad que quizás sin quererlo empieza a defender ciertos valores y empezamos a reproducir la violencia ya no en términos tanto militares sino en términos cotidianos y terminamos defendiendo a ultranza una ideología, terminamos atacando, viendo un enemigo por todas partes y eso lo vemos digamos que en las disputas ideológicas que se ven a cada momento, tanto en redes como en la calle, etc. Es por esto que es importante preguntarnos y cuestionarnos por todos los recientes hechos de violencia que han vuelto a azotar tantas regiones de Colombia y que nos toca a todos preguntarnos o cuestionar estos valores de ese orden contrainsurgente, esos valores que hemos desarrollado y que reproducimos socialmente, porque eso nos está llevando de nuevo a reproducir actos de violencia y a recrudecer otra vez el conflicto armado que quizás con el 2016, con el proceso de paz, se tuvo la esperanza de cambiar un poco el país, de tener un poco de paz. Vemos que esto otra vez se vuelve a retroceder y es importante cuestionar esto y no seguir la misma lógica y la misma dinámica de ese orden que nos han impuesto, esos valores que un pequeño sector de la sociedad nos ha impuesto y nos ha inculcado, y por el contrario deberíamos construir algo distinto. Por eso yo pienso que estudiar lo que nos ha dejado todo el orden contrainsurgente que se sigue desarrollando y que se perfecciona, y que por ejemplo vemos cosas tan peligrosas como la reforma a la justicia o la nueva Asamblea Nacional Constituyente que está proponiendo Álvaro Uribe y su partido político, amenazan mucho lo poco que puede haber de democracia, si podemos hablar de eso en este país, y también amenaza con recrudecer la violencia y destruir la esperanza de paz que teníamos como país. Es en este sentido que no podemos seguir incubando esos ciclos de violencia que generación tras generación se ha venido gestando y que ninguna generación ha podido conocer una sociedad distinta en la que la realidad pueda ser otra, en que la convivencia y las relaciones y los tejidos sociales no se dañen por ese monstruo de la violencia. Y es allí donde encuentro la importancia y la actualidad, además que estamos viviendo otra vez estos periodos tan crudos de violencia y que debemos rechazar profundamente, pero no con más violencia ni reproduciendo este mismo ciclo de construir un enemigo, sino por el contrario, de reclamar, de construir desde la paz y desde aceptar la diferencia en nuestro país para
poder construir una sociedad distinta.